Todas las historias que comparto aquí tienen algo en común. Alguien que decidió no callarse. Porque como siempre digo, eres protagonista de tu propia historia y mereces ser escuchado. Pasemos a la historia de hoy. Voy a respirar hondo antes de empezar, porque todavía me cuesta, no lo voy a negar. Han pasado casi 2 años desde que todo salió a la luz, y aún hay mañanas en que me despierto y por un segundo, solo un segundo, olvido lo que pasó. Y entonces vuelve, despacio, como siempre vuelven las cosas que duelen de verdad. Me llamo Graciela, tengo 63 años. Viví en la misma casa durante 31 de esos años. Crié a mis hijos en esa casa. Planté un jazmín en el patio que ya llega hasta la ventana del baño. Guardé recibos, fotos, cartas, todo en una caja de zapatos debajo de la cama. Y en esa misma casa, mi esposo me traicionó con mi hermana menor durante 5 años. 5 años. No lo digo para que sientan lástima. Lo digo porque necesito que entiendan de dónde vengo antes de contarles cómo me fui. Rodrigo y yo nos casamos cuando yo tenía 32. Él tenía 37. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, de esos que parecen seguros solo porque no hablan mucho. Trabajaba en una empresa de transporte, llegaba a casa, comía, veía el noticiero y se dormía. No era apasionado, pero yo pensaba que eso era madurez, que los años habían calmado las cosas entre nosotros y que eso era normal. Me lo repetí muchas veces, que era normal. Mi hermana Valeria siempre fue distinta a mí, más joven, 8 años menos, más suelta, más ruidosa, de esas personas que llenan el cuarto cuando entran. Siempre tuvo algo que yo no sabía nombrar, un magnetismo quizás, o tal vez solo era que yo era demasiado seria, demasiado ocupada siendo responsable. Éramos cercanas, o eso creía yo. Ella venía a casa casi todos los domingos. Almorzábamos juntas, hablábamos de nuestra madre, de la familia, de cosas sin importancia. Se llevaba bien con Rodrigo, demasiado bien, ahora que lo pienso. Pero en ese entonces yo no pensaba nada. ¿Por qué habría de pensar algo malo de mi propia hermana? Soy tonta, me dirán. No, era confiada, y hay una diferencia. Todo empezó a cambiar, o mejor dicho, yo empecé a notar que algo no cuadraba un domingo de mayo. Había hecho sopa de lentejas que a Rodrigo siempre le había gustado. Valeria llegó más tarde de lo habitual, con el pelo recién arreglado y un perfume nuevo. Entró a la cocina, saludó, y cuando se sentó a la mesa, Rodrigo le pasó el pan antes de que ella lo pidiera. Un gesto pequeño, insignificante, pero me quedé mirando sus manos y no supe por qué. No dije nada, serví la sopa, la comimos los tres, hablamos de que el sobrino de Rodrigo iba a casarse, de que el calor ese año estaba siendo cruel, de nada importante, pero algo en mi pecho se quedó quieto de una manera extraña. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché que Rodrigo le escribía algo en el celular. Eran casi las 10. Él nunca escribía mensajes a esa hora. Me dije que era del trabajo, me dije que era cosa mía. Terminé de lavar, me sequé las manos con el trapo de siempre, el que tiene flores azules y ya está un poco deshilachado, y me fui a la cama. Y no dormí bien, pero tampoco pregunté nada. Los meses siguientes fueron extraños, no de una manera obvia, sino de esa manera silenciosa que te va cambiando por dentro sin que te des cuenta. Rodrigo empezó a salir más. Decía que era trabajo, que habían cambiado los turnos, que el jefe nuevo era exigente. Yo no tenía razones para no creerle, nunca las había tenido antes. Valeria, en cambio, empezó a venir menos. Una semana no podía porque tenía un compromiso, otra semana porque no se sentía bien. Una vez me llamó y me dijo que estaba pasando por un momento difícil, que necesitaba tiempo para ella. Le dije que la entendía, que cuando quisiera hablar, aquí estaba yo. Eso sí que me dolió después, que le dije eso.
Hubo una noche, ya entrada la oscuridad, que estaba buscando el cargador del teléfono y lo busqué en el cajón de la mesita de Rodrigo. Él dormía y vi un papel doblado dentro de su propia mesita. No lo abrí, lo miré, lo dejé ahí, cerré el cajón. Me acuesto y me digo que si lo abro y no hay nada, voy a sentirme ridícula. Y si hay algo, no sé si estoy lista. Eso pensé esa noche. No sé si estoy lista. Ahora entiendo que ya sabía desde hace tiempo, que el cuerpo sabe antes que la mente, que el estómago aprieta cuando algo no está bien, aunque tú misma te digas que estás exagerando. La confirmación llegó de la manera más ordinaria del mundo. No fue un mensaje encontrado por accidente, no fue que alguien me avisara, no fue una escena dramática, fue un miércoles por la tarde. Había salido a comprar al mercado y volví antes de lo esperado porque habían cerrado temprano. Entré a la casa, dejé las bolsas en la cocina y vi el celular de Rodrigo sobre la mesa, boca arriba, con la pantalla encendida. Un mensaje, de Vale, así guardado, solo Vale. Decía, ayer fue hermoso, te extraño ya. Me quedé de pie, con las bolsas a medio dejar, con el frío del pollo congelado atravesándome los dedos. No grité, no lloré, no hice nada. Leí el mensaje otra vez y otra. Luego puse las bolsas en la mesa, acomodé cada cosa en su lugar, guardé el pollo en el freezer, las verduras en la heladera, el aceite en la alacena. Lo hice todo despacio, mecánicamente, como si el cuerpo supiera que si se detenía, se caía. Rodrigo llegó esa noche. Cenamos. No le dije nada. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Y me creyó, o fingió creerme. No sé cuál de las dos cosas es peor. Esa noche, ya en la cama, con él dormido al lado mío, empecé a recordar cosas que había guardado sin querer en algún rincón de la memoria. Las veces que Valeria llegaba al mismo tiempo que Rodrigo, cuando supuestamente venían de lugares distintos. La vez que Rodrigo mencionó una película que ella había dicho que quería ver, y yo me pregunté cómo sabía él eso. Las llamadas que cortaba cuando yo me acercaba. Todo fue cayendo, silencioso, como fichas en fila. Y yo ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, sin hacer ningún ruido. No sé cuánto tiempo estuve así. Sé que en algún momento salí de la cama, sin encender la luz. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, me senté en la silla que da a la ventana, la que da al patio, y miré el jazmín que yo misma había plantado años atrás. Y pensé, Graciela, esto ya no tiene arreglo. No con ira, con una certeza fría y triste que se instala en el pecho y no pide permiso. En los días siguientes no le dije nada a nadie. Sé que eso puede sonar extraño, pero necesitaba entender primero yo sola qué había pasado, cuánto tiempo, de qué manera. Empecé a prestar atención de otra forma, no de manera obsesiva, no revisando cosas a escondidas a cada minuto, sino simplemente estando presente de una manera en que antes no había estado. Y las señales estaban por todos lados. Una tarde revisé la cuenta del teléfono, que siempre llegaba en papel porque Rodrigo era de los que no le gustaba lo digital. Había llamadas largas, muchas, a un número que yo no reconocí al principio, hasta que lo busqué, y era el número nuevo de Valeria, el que me había pasado meses atrás porque había cambiado de compañía. Llamadas de 20 minutos, de 40, a las 2 de la tarde, cuando yo estaba haciendo las compras, a las 8 de la noche, cuando yo estaba bañándome, a mediodía, cuando él supuestamente estaba en el trabajo. Guardé esas facturas, las doblé y las puse en una bolsa de papel, dentro de la caja de zapatos que tenía bajo la cama. No sé por qué las guardé. Supongo que una parte de mí ya sabía que las iba a necesitar. También llamé a una amiga mía, Estela, que trabajó muchos años como secretaria en un estudio jurídico. No le conté todo. Le pregunté, como de casualidad, qué pasaba con una casa que era de los dos si uno de los dos quería separarse. Me dijo que dependía de cuándo se había comprado, de si había herencias de por medio, de muchas cosas. Me dijo que lo mejor era hablar con un abogado.
Y eso hice, 2 semanas después. Fui sola, un martes a la mañana, mientras Rodrigo estaba en el trabajo. Me senté frente a una mujer de unos 40 años con el pelo muy prolijo y le conté lo que sabía hasta ese momento. Ella escuchó sin interrumpirme. Luego me preguntó algunas cosas, sobre la casa, sobre los bienes, sobre si había dinero en común. Había mucho que yo no sabía, pero también había mucho que sí sabía. La casa estaba a nombre de los dos, la habíamos comprado juntos, con mis ahorros y los de él. Yo había trabajado toda la vida, primero en una zapatería, luego 20 años en una empresa de seguros. Tenía mis propios aportes jubilatorios, mis propias cuentas. La abogada me miró y me dijo algo que no olvidé más. Me dijo, «Usted tiene más de lo que cree». Salí de esa reunión distinta. No aliviada, no todavía, pero distinta, como cuando estás perdida en un lugar desconocido y de repente ves una señal con el nombre de una calle. No llegaste todavía, pero ya sabes hacia dónde ir. Empecé a ordenar papeles, con calma, sin apuro. Busqué el título de la propiedad, que estaba en una carpeta azul que siempre habíamos guardado en el placar del cuarto de huéspedes. Busqué los extractos bancarios. Busqué recibos de pago de la hipoteca, que por muchos años yo había pagado sola cuando Rodrigo estuvo un tiempo sin trabajo. Saqué fotocopias de todo. Las fui a dejar a lo de Estela, que vivía a 10 cuadras. Le dije que por favor las guardara, que ella le iba a explicar. Ella no preguntó, solo me abrazó en la puerta. Fue el único abrazo que recibí en todo ese tiempo, y me hizo llorar. No de tristeza, o no solo de tristeza, sino de alivio, de que alguien me viera sin que yo tuviera que explicar nada. Volví a casa, hice la cena, esperé a Rodrigo. Esa noche él llegó de buen humor. Me contó algo del trabajo, no recuerdo qué. Yo asentía y servía los platos. Y pensaba, no sabe nada todavía. No sabe que ya cambié algo que no tiene vuelta atrás. No era poder en el sentido de querer ganar algo. Era más como recuperar el piso, sentir que pisaba tierra firme después de meses caminando sobre agua. La confirmación definitiva llegó por Valeria misma, aunque ella no lo supo. Un sábado por la mañana me llamó. Hacía semanas que no hablábamos. Su voz sonaba rara, un poco nerviosa, demasiado amable. Me dijo que quería que almorzáramos juntas, que la extrañaba, que habíamos dejado de vernos y que eso no era bueno para ninguna de las dos. La escuché hablar, y en algún momento, sin que yo dijera nada que lo provocara, ella dijo, «Sé que algo está pasando contigo. Rodrigo me dijo que estás muy seria últimamente». Me detuve. Rodrigo le dijo. Entonces seguían hablando, seguían en contacto. Él le contaba cosas mías. Ella recibía esa información y me llamaba a ver qué pasaba. No le dije nada de lo que sentí en ese momento. Le dije que sí, que estábamos pasando por un momento difícil, pero que estábamos bien, que sería bueno almorzar, que la llamaba durante la semana para arreglar. Colgué. Me senté en el borde de la cama y pensé en todo lo que esa frase significaba, que él le contaba, que ella sabía cómo estaba yo, que los dos, juntos, me observaban desde adentro de mi propia vida, como si yo fuera parte del decorado. Eso fue lo que más dolió. No la traición en sí, sino eso, que usaban lo que sabían de mí para manejarse, para cubrirse, para saber si yo sospechaba. Fue la primera vez que lloré de verdad desde que empecé a entender lo que pasaba. Lloré sola, en el baño, con el agua corriendo para que no se escuchara. No sé cuánto tiempo, hasta que no me quedó más, hasta que solo quedó ese silencio pesado que viene después del llanto. Luego me lavé la cara, me miré en el espejo y seguí. Tardé 3 meses más en estar lista. 3 meses en los que seguí viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, cenando en la misma mesa. 3 meses en los que aprendí a estar presente sin estar del todo, en los que empecé a construir, despacio y en silencio, lo que iba a ser mi vida después. Fui varias veces a ver a la abogada. Cada vez que iba, sabía más.
sobre mis derechos, sobre los bienes en común, sobre lo que me correspondía. Empecé a entender que durante 30 años había construido tanto como él, y en algunos periodos más que él, que mi trabajo, mis aportes, mis años en esa empresa de seguros, todo eso contaba. También empecé a pensar en mí por primera vez en mucho tiempo, no en el sentido de hacerme regalos ni de salir a celebrar, sino de pensar qué quería, qué necesitaba, cómo quería vivir. Descubrí que había cosas que había dejado de lado sin darme cuenta. Me había gustado mucho la costura antes. Tenía una máquina que no usaba hacía 10 años. Había querido aprender a pintar en acuarela, algo que vi en una revista y se me quedó grabado, y nunca hice. Eran cosas pequeñas, pero me importaron. El día que decidí hablar con Rodrigo fue un jueves. Lo elegí porque era un día sin nada especial, sin cumpleaños, sin fechas, sin excusas para que el momento se llenara de ruido emocional. Un jueves de tarde, con el sol entrando de costado por la ventana de la cocina. Esperé a que llegara. Le serví un café, como siempre. Me senté frente a él y le dije, Rodrigo, necesito que hablemos. Me miró, con esa cara que ponen los que saben y hacen como que no saben. Le dije que sabía lo de Valeria. Sin gritos, sin llorar, sin papeles sobre la mesa. Solo eso. Sé lo de Valeria. Se quedó callado. Un silencio largo, tenso, que llenó toda la cocina. Luego dijo, no es lo que crees. Y algo en mí, que quizá en otro momento se hubiera aferrado a esa frase, esa vez no lo hizo. Solo lo miré y dije, Rodrigo, no me expliques. Ya sé lo que necesito saber. Se le movió la mandíbula. Le brillaron los ojos, no de emoción, sino de ese miedo que viene cuando alguien entiende que ya no puede manejar la situación. Me dijo que había sido un error, que hacía meses que no pasaba nada, que me quería a mí, que podíamos salvar el matrimonio. Lo escuché, no lo interrumpí. Cuando terminó, le dije que ya había hablado con una abogada, que sabía cuáles eran mis derechos, que quería que el proceso fuera ordenado y tranquilo, sin peleas, y que si él también quería eso, podíamos llegar a un acuerdo sin que nadie saliera destruido. Creo que no esperaba eso. Esperaba gritos, esperaba que yo me derrumbara, esperaba la escena que él podía manejar. No hubo escena, solo una mujer sentada frente a él, con las manos sobre la mesa, diciéndole lo que iba a pasar a continuación. Lo de Valeria fue distinto. No la llamé inmediatamente. Necesitaba tiempo para decidir cómo quería manejar esa parte, porque con Rodrigo yo podía separarme y cerrar un ciclo, pero Valeria era mi hermana, era parte de una historia más larga, era la infancia, la madre que habíamos compartido, los veranos de cuando éramos chicas. Eso no se procesa de la misma manera. La llamé una semana después. Le pedí que viniera a casa, que quería hablar con ella. Llegó un martes a la tarde. Entró con esa sonrisa que siempre puso, esa sonrisa que yo creía que era de cariño y que ahora veía de otra manera. Le ofrecí un té, lo preparé despacio, lo puse sobre la mesa, me senté y le dije lo mismo. Sé lo que pasó entre vos y Rodrigo. Se le fue el color de la cara. No dijo nada. Por un momento solo la vi respirar. Luego empezó. Primero negó, luego dijo que yo no entendía, luego dijo que él la había buscado a ella, que no había sido su culpa, luego dijo que lo sentía. Yo la escuché todo el tiempo, sin llorar, sin alzar la voz. Cuando terminó, le dije, Valeria, no vine a pelear, vine a decirte que sé la verdad y que a partir de ahora necesito distancia. Me miró con algo que no supe leer bien. Quizá era vergüenza, quizá era alivio de que no hubiera sido peor, quizá las dos cosas. Me dijo que lo sentía, que ella también me quería a mí, que habíamos sido tan cercanas toda la vida. Le dije que sí, que por eso dolía tanto. Y no dije más. Se fue esa tarde. No lloramos juntas, no nos abrazamos, no hubo reconciliación, solo esa conversación breve, cargada, terminando con el sonido de la puerta cerrándose. Me quedé sentada un momento con el té frío frente a mí y pensé en nosotras de chicas,
en el cuarto que habíamos compartido, en cómo ella me pedía que le leyera cuentos cuando tenía miedo, en cómo yo siempre la protegí de todo. Y me permití llorar por eso, no por la traición en sí, sino por la hermana que creí tener y que en algún momento, sin que yo lo viera, había dejado de ser esa persona. Si esta historia te está resonando, si de alguna manera te ves reflejado en lo que estás escuchando, te invito a formar parte de esta comunidad de protagonistas. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí compartimos historias reales de personas que, como tú, decidieron tomar las riendas de su vida. No estás solo en esto. El divorcio tardó varios meses en resolverse. Hubo momentos difíciles. Rodrigo cambió de actitud cuando entendió que yo no iba a ceder en ciertas cosas. Empezó a discutir más, a poner trabas, a decir que yo exageraba, que estaba siendo cruel, que estaba destruyendo una familia por un error. Lo escuché decir todo eso, y seguía adelante igual. Mi abogada era buena, serena, ordenada, sin dramatismos, me explicaba cada paso. Me decía qué era justo pedir y qué no. Me ayudó a pensar con claridad cuando yo no podía. Al final llegamos a un acuerdo. La casa quedó para mí, con una compensación económica para él que fue acordada por las dos partes. Tenía sentido. Yo había pagado más durante los años que él estuvo sin trabajo y eso quedó documentado. También había aportado al mantenimiento del inmueble con trabajo propio, con reformas que hice con mis propios ahorros. El día que firmamos los papeles, salí del estudio notarial y me senté en un banco de plaza que había enfrente. Era una mañana fresca. Había palomas. Un chico pasó en bicicleta. Me quedé sentada un rato sin hacer nada. No sentí euforia. No sentí que había ganado algo. Sentí algo más parecido al silencio. Como cuando termina un ruido que llevabas tanto tiempo escuchando que ya no lo escuchabas y de repente no está, y el mundo se oye diferente. En los meses siguientes, Rodrigo y Valeria siguieron en contacto. Eso lo supe por terceros, no porque yo los buscara. Me lo contó una prima nuestra que tampoco tenía ningún filtro para guardar cosas. Aparentemente no duró, que no me sorprendió. Hubo un momento, unos 4 meses después de la firma, en que Rodrigo me llamó. Su voz sonaba distinta, más vieja, más cansada. Me dijo que quería pedirme perdón, que había cometido el error más grande de su vida, que si había alguna posibilidad de volver a hablar. Lo escuché y le dije con calma: «Rodrigo, no hay nada que perdonar en el sentido de que necesite tu arrepentimiento para seguir adelante. Ya seguí adelante. Te deseo que estés bien». Hubo silencio del otro lado, y colgué. No me arrepentí, no sentí crueldad, sentí que eso era lo que correspondía decir. Valeria me mandó un mensaje varios meses después, un mensaje largo, lleno de disculpas, de explicaciones, de recuerdos de cuando éramos chicas. Me decía que me extrañaba, que nuestra madre hubiera querido que nos reconciliáramos. Lo leí más de una vez. Y le contesté algo corto. Le dije que la quería a ella como hermana, que eso no iba a cambiar, pero que necesitaba más tiempo, y que ese tiempo lo iba a decidir yo, no ella. No volvió a escribirme en mucho tiempo. Respetó eso, o al menos no insistió. Me parece que fue lo mejor que pudo hacer. Lo que nadie te cuenta de salir de una situación así es lo que pasa después. Porque uno piensa que cuando termina el dolor grande, termina todo, y no es así. Viene otra cosa, una especie de silencio enorme que hay que aprender a habitar. Me levanté muchas mañanas sin saber bien qué hacer, con la casa para mí sola, que antes me hubiera parecido un regalo y de repente se sentía enorme y quieta. Hubo noches que puse música para que no hubiera tanto silencio. Hubo noches que no pude dormir no por tristeza, sino porque el cuerpo todavía no sabía cómo descansar sin tensión. Aprendí a cocinar para una. Eso parece una tontería, pero no lo es. Acostumbrarse a las porciones, a no hacer de más, a no guardar el plato de alguien que ya no va a volver. Unos meses después de la firma, saqué la máquina de coser del placard. Estaba guardada en su funda con un poco de polvo. La limpié,
la enchufé y me senté frente a ella un sábado a la mañana con una tela que había comprado casi sin darme cuenta, casi como un impulso, en una mercería que había cerca. No recordaba bien cómo usarla. Tuve que buscar en internet, que tampoco manejo tan bien. Me hice un lío con el hilo, me salió torcido el primer intento, me reí sola en voz alta y fue raro escucharme así. Pero seguí. Empecé con cosas simples, una funda de almohadón, una bolsa de tela, cosas que no requieren mucha precisión, y fui mejorando, despacio pero mejorando. Estela venía algunos domingos. Tomábamos mate, yo le mostraba lo que había hecho esa semana, ella lo miraba con ese entusiasmo generoso de las amigas buenas que celebran aunque no entiendan bien por qué es importante. Un día le traje una bufanda que había hecho para ella. Me dijo, «Graciela, esto es precioso». Y no sé por qué eso me importó tanto, pero me importó. También empecé con la acuarela. Compré un set barato, de los que venden para principiantes. Me senté en la mesa del comedor con un vaso de agua y pinceles chicos y papel especial y traté de pintar el jazmín del patio. Me salió horrible varias veces, pero seguí pintando igual. Había algo en ese proceso, en mezclar los colores, en ver cómo el agua cargaba el pigmento, en cómo el papel absorbía cada línea, que me hacía sentir que estaba presente en un momento, solo en ese momento, sin pasado, sin preguntas, sin ese ruido interno que me había acompañado tanto tiempo. Hubo una tarde, ya con los meses pasando, que me senté en el patio con una taza de café y el sol de las 5 bajando entre las ramas del jazmín. Olía bien, siempre olió bien ese rincón, y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que estaba en paz. No una paz brillante ni dramática, solo esa cosa tranquila y concreta de estar sentada en tu propio patio, con tu propio café, sin tener que rendir cuentas a nadie, sin esperar que llegue alguien, sin miedo a nada en particular. Pensé en todo lo que había pasado, y no sentí ira. Sentí algo parecido a la tristeza, sí, pero una tristeza que ya no duele igual, que ya no te aplasta, que te deja seguir. Pensé en Rodrigo, pensé en Valeria. Los pensé como personas que habían hecho algo que les había costado a los 3. No los perdoné en el sentido de que lo que hicieron estuvo bien, sino que los dejé de cargar. Eso es diferente. Cargarlos era agotador, y yo necesitaba las manos libres para lo que seguía. Hoy tengo 63 años y vivo sola en la casa del jazmín. Mis hijos, que al principio estaban destrozados por todo esto, fueron encontrando la manera de procesar lo que pasó. Fue un proceso largo para ellos también. Hubo conversaciones difíciles, silencios, momentos en que no sabíamos bien cómo estar juntos con todo eso en el medio. Pero seguimos. Mi hijo mayor, que vive en otra ciudad, me llama cada semana. Me pregunta cómo estoy y le cuento de verdad. Antes le decía siempre bien, sin pensar. Ahora le cuento si cosí algo nuevo, si pinté algo, si fui a algún lado. Mi hija vino a verme hace unos meses con mis nietos. Estuvimos un fin de semana entero. Cocinamos juntas, los chicos jugaron en el patio, yo les mostré la máquina de coser y la más grande me pidió que le enseñara. Me senté con ella a la máquina ese sábado a la tarde y le enseñé. Fue uno de los momentos más simples y más completos que recuerdo. No les cuento esto para que piensen que todo terminó bien en el sentido fácil, porque no fue fácil. Fue duro, largo, con noches muy oscuras que no les mencioné y que quizás algún día cuente. Les cuento esto porque cuando estaba en el peor momento, cuando me sentaba en la cocina de noche con el silencio y el peso de todo, hubiera querido escuchar que una mujer como yo, de 60 y tantos años, había podido salir adelante. No de manera heroica, no de manera perfecta, solo seguir, día a día, con la máquina de coser y los pinceles y el café de las 5 en el patio. Eso es todo lo que hice, y resultó ser suficiente. ¿Y tú? ¿Tienes una historia que contar? Algo que necesitas sacar de tu pecho, que quizás pueda ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo? Envíala al email que está en la descripción. Tu historia importa. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, porque cada semana traigo nuevas historias de personas reales, protagonistas de sus propias vidas.
Nos vemos en el próximo video.